Absolutamente todo está ordenado. No ves nada estrellándose o en caos. Por el contrario, ves un orden en el universo. Y eso es porque Dios pronunció y llegó a existir. De lo que no se veía, llegó a existir solo porque Dios lo dijo. Cuando Dios dijo hágase, se hace. Y es necesario que tú confíes en lo que Dios dice, porque es tan firme que todo lo que ves es sostenido por lo que Él pronunció. Saludos desde las montañas de Arapa. Bienvenidos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Es que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Ya que estás por aquí, considera suscribirte a nuestro canal, nos vas a ayudar un montón. Por favor, activa la campanita para que sepas el momento exacto en que estamos al aire y puedas ajustar tus tiempos para que puedas estar con nosotros y edificarte. Considera también compartir este video para que otras personas reciban edificación. Haz de tu muro, haz de tu red social, una red social, un muro misionero. Bienvenidos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Es increíble ver cómo la palabra de Dios pronunciada se cumple. Hebreos, para complementar el texto leído, 11:3 nos dice algo más revelador todavía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que cuando usted ve a Dios diciendo hágase la luz, hágase esto o hágase aquello, se está produciendo
solo por el hablar de su palabra toda la creación. Una vez más, por la fe entendemos, o sea que si usted tiene fe debe entender lo que pasó con la creación. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, pastor, las galaxias se sostienen por la palabra de Dios. Las trayectorias de los planetas, yo tiro una pelota y la pelota se aquieta con el tiempo, pero los planetas no. ¿Usted me está diciendo que eso fue un decreto? Sí. Usted sabe que las cosas tienden a detenerse, el universo no. Están suspendidos como de la nada. ¿De qué hilo lo sostiene? Un decreto de Dios. Y dice, si usted entiende la fe, entiende cómo fue constituido el universo. Si usted entiende que es por un decreto, entonces entenderá que el universo se sostiene por palabras. Leo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra ¿de quién? De Dios. El decreto que salió de Dios. Ojo que esto es el énfasis de mi enseñanza. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Atención que no dice que fue hecho de la nada. No dice ahí. Que muchas veces la gente piensa es que Dios hizo cosas de la nada. No es cierto. No dice eso. Lo que dice es que no lo podían ver. Hay una dimensión de la que usted y yo no podemos ver. Sin embargo, de esa dimensión Dios sacó para hacer lo que ahora ves. Y necesito que entienda hoy el poder de la palabra. No se veía. Este universo fue hecho de un decreto de Dios. Dios lo habló y existió. Y cuando Dios dice una palabra, no tienes que verla. Necesitas creerla. Si salió de la boca de Dios, se va a cumplir. Ella tiene celeridad por cumplirse. Cuando Dios dice una palabra, no tienes que verla. Necesitas creerla. No sé a quién le hablo esta mañana. Hace muchos años, yo no sé si usted ha tenido esta clase de revelaciones. Dios me dijo, sin haber sido cristiano, alguien tuvo que haber orado por mí, intercedido por mí. Bendigo a esa mujer que lo hizo. Gloria a Dios. Una mujer ya mayor tuvo misericordia de mí, empezó a orar por mí. Y no sabía que estaba desatando una palabra que Dios me había hablado sin que tal vez nadie supiera que yo existía. Y tuve una revelación de su trono, donde yo recibía una espada del Padre que se la daba al Hijo y el Hijo me la entregaba a mí. Dios lo habló. Lo habló cuando ni siquiera sabía yo que había un mundo cristiano como el que hoy conozco. Dios lo habló y se tomó el trabajo de hacerlo cumplir, de ponerme las situaciones que me llevaran al quebranto, que me llevaran a donde usted me ve hoy. Dios lo habló un día, se lo habló a alguien, ese alguien lo pronunció y este es el hombre que usted ve hoy. Quizá dirá, ay, yo quiero tener muchas cosas de las que él tiene, pero no querrá haber cruzado el proceso que recorrido. Dios habló y Dios lo va a hacer. Por esa razón, le repito el principio de la mañana, cuando Dios dice una palabra, no tienes que verla, necesitas creerla. Quizá usted no vea a su familiar convertido, quizá no vea a su familiar que haya llegado al Evangelio hoy, pero Dios le habló alguna vez y le puso un sentir con una palabra. Si venía de la boca de Dios, si salió un decreto de su boca, usted lo va a creer. No tiene que verla ahora. Deje que Dios prepare el camino para que esa persona venga. No sé a quién le hablo esta mañana. Gracias, Señor. Yo recuerdo también un hombre que me predicó una hermosa palabra. Yo recuerdo que durante todo un año yo estaba buscando una palabra de Dios y me puse muy juicioso todos los días a recibir una palabra de Dios y a decir, yo voy a creer esto. Y estuve durante un año no viendo nada. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago para saber que todo lo que recibí durante todo el año salió de tu boca para mi vida? Yo necesito saber que no tome una palabra cualquiera
y que me estoy embolatando con cosas. Y me invitaron a una conferencia, un hombre de Puerto Rico vino y predicó la historia de un lapicito, ¿cierto? En esa historia del lapicito, yo oí atentamente la historia del lapicito y vi que cada cosa que describía del lapicito era una cosa que Dios le había hablado a él, que me había hablado a mí durante el año. Y con la historia del lapicito me organizó la vida. El tipo terminó su enseñanza y yo dije, mi vida pasa ante mis ojos. Y me propuse una cosa. Y dije, yo lo voy a honrar. Yo lo voy a honrar porque este hombre lo ha usado Dios. Y él también dijo, ¿no? Esto me lo ha hablado Dios todo el año. Y lo describió, pero milimétricamente. Mes a mes empezó a hacerle la historia al tal lapicito. Y es una historia muy tierna que un día le cuento. Pero para hacerle la historia corta, yo me propuse honrarlo y dije, Señor, yo no tengo cómo honrarlo. Yo ese día llegué a la conferencia con justamente lo de llegar a la conferencia nada más. No tenía cómo regresar a donde yo iba. Y yo dije, bueno, de aquí para allá yo resuelvo caminando, pero yo quiero volver y honrarlo. Aquí hay un principio y comencé a leerle a Dios la palabra, su propia palabra, y a decirle, tu palabra dice. Y empecé a decretar su palabra y luego comencé a ir a donde tenía que ir a dar la conferencia siguiente. Cuando llegué al lugar, un hombre me vio de lejos y vino llorándome, quebrantado. Y claro, yo le conocía desde antes, él ya había oído de mí. Y antes de entrar a mi conferencia, el tipo dijo, mire, yo lo vi a usted y yo comencé a llorar. Dice que es con usted. Es que mire, yo he estado preguntándole a Dios todo el año le he preguntado si lo que yo estoy haciendo está bien. Yo estoy en un ministerio y ese ministerio realmente no, como que no es para mí. Yo no la veo, yo me siento muy incómodo con ese ministerio. Y yo sé que apenas lo vi, usted me va a hablar. Ya que no adivina qué historia le conté. La historia del lapicito, de la conté. Y cuando le comencé a contar la historia del lapicito, el hombre se dobló allí, se sentó sobre las gradas y me dijo, qué maravilla. Y empezó, sacó de su maletín un montón de billetes. Y me dijo, esto es para usted. Pero este otro, y sacó un cheque y lo endosó. Y me dijo, esto es para una cosa que usted necesita. Usted necesita, no sé, esto es por una cosa que usted necesita. Esto es aparte, me dijo. Clarito me lo dijo. El tipo estaba bajo la unción del Señor. Me dijo, pero estos billetes son para usted. Yo tengo ese sentir. Usted me acaba de organizar el año entero. Mi vida pasa ante mis ojos. ¿Ve? Yo había decretado lo que está escrito, su palabra, y había creído por ella, vez tras vez. Y otro estaba creyendo lo mismo, porque la palabra de Dios usted no necesita verla, tiene que creerla. No sé a quién le hablo esta mañana, de verdad. Creo que necesitamos esos tiempos. Y yo sé que la semana pasada le prediqué sobre Eliseo. ¿Cuántos se acuerdan que había una situación de escasez tan inmunda que las mujeres estaban comiendo los hijos? Una señora le propone al otro, comámonos el muchacho, imagínense comerse a Jacobo, al desayuno, al mojo de ajo, no sé, y se propusieron comerse no sé, allá, a Laura, no sé, me imagino que Diana dice, hoy nos comemos a Laura está como popocha, vamos a comérnosla. Y estas dos señoras se proponen comerse a los hijos, la una lo mata, lo prepara y se lo comen. Y vienen donde el rey y le dice, rey, salva, por favor ayúdanos. Es que esta señora ayer comió el hijo mío y hoy le toca al de ella y no lo quiere matar, lo escondió. Rey, colabóreme, esto es injusto. Mire la justicia que ella estaba manejando. No quiere entregar al hijo de ella para que nos lo comamos.
Claro, el rey oyó eso y se rasgó los vestidos y dijo, pero qué situación tan inmunda. Y le decreta al Eliseo, el profeta de la historia, que se moriría. Pues siempre se la montan al hombre espiritual, ¿no? Se la montaron a Eliseo que hoy no quedará la cabeza sobre el cuello. Pero Eliseo, cuando ve llegar al que lo va a arrestar para llevarlo, dice, viene ese hijo de criminal a tomarme. Y da una palabra. ¿Qué es lo que me quiero centrar? Porque estamos hablando del poder de la palabra. Suelta una palabra. Recuerde que hay tanta escasez que están comiendo estiércol de paloma y están comiéndose las cabezas de los burros. En la cabeza no hay carne. ¿Qué carne puede comer uno en la cabeza de un animal? Nada. Y la situación está tan brava que Eliseo suelta una palabra. Escúchela. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Es palabra del Señor para esa situación. Mañana, a estas horas, valdrá el ceal de flor de harina un ciclo y 2 ceal de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Claro, alguien puede ver el contexto y dice, pero ¿cómo va a pasar? Primero había guerra, el rey de Siria los había sitiado. Sitiado es que ni los de adentro pueden salir, ni los de afuera pueden entrar. Eso está bloqueado completamente. Claro, la gente oye esto y dice que cómo que los precios de los alimentos, si estamos comiendo estiércol de paloma, si nos estamos comiendo la cabeza de un asno, si nos estamos comiendo los hijos, ¿cómo es que va a pasar esto? Esto es loco. Esta es una palabra realmente chiflada. Este hombre tal vez está diciendo cosas que no tienen ninguna coherencia, pero ¿cómo así? Mañana a estas horas. Y no dice para el miércoles, las cosas van a ir cambiando. Anímense, muchachos, no es así. Dice mañana. Valdrá el ceal de flor de harina un ciclo y 2 ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, yo meneo la cabeza porque yo me imagino al tipo viendo lo escéptico de la palabra y diciendo, sí, Jehová, ahora hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Y por qué no va a comer de ello? Porque no está creyendo en el decreto de Dios. Y usted lo va a ver, pero comer no. No voy a contarle la historia completa para que usted quede picado y usted vaya al libro y vea la historia. Pero es la historia de una situación realmente extrema, solucionada con la palabra. Y usted conoce algunos apartes. 2 leprosos en medio de la ciudad dicen, bruto, pues estamos sitiados. Miren el balance que hacen los 2 leprosos. Estamos sitiados. No vamos a morir de hambre comiendo estiércol de paloma y cabeza de asno. O comiéndonos los hijos. Tenemos una enfermedad bien fregada. Recuerde que la lepra se le cae la cara y le abre. Nadie lo quiere a usted. Usted ya tiene sentencia de muerte. Entonces dice, pues mira, estamos fregados, le dice el uno al otro. Hagamos una cosa. Vamos al campamento de los enemigos. Si nos matan, ya nos colaboran porque estamos ya fritos. Pero si nos respetan la vida, bueno, algo hacemos pues. Y se organizan los 2 leprosos. Y llegan allá y encuentran toda cantidad de comida, de un botín, y el uno al otro se miran, se meten a las tiendas y empiezan a comer como desaforados, como si no hubiera un mañana. Y luego caen en cuenta y dicen, oh, la gente está aguantando hambre allá, vamos y les contamos. Pero quiero que entienda, Dios usó los leprosos para que se enteraran lo que ha pasado del otro lado. Del otro lado, ¿sabe qué película había? Los sirios, que eran los que estaban rodeando la ciudad, dijeron, oh, se oyen carros del otro lado. Dios puso ese rumor. Dios los derrotó solo con un rumor, porque había una palabra que estaba funcionando. A veces uno se pone de afanoso y de azaroso, pero la palabra comenzó a funcionar y resulta que esos oyeron un rumor. ¿Y cuál fue el rumor? Que oían carros.
oían estrépito, había movimiento del lado de Israel. No sabía que ya se estaban comiendo los unos a los otros. Pero del lado de los sirios, del enemigo, decían, "Oh, estos contrataron un ejército más grande que nosotros". Y se empelicularon y salieron corriendo. Y Dios los sacó con un rumor. Dios hizo valer la palabra del profeta. Y al otro día, efectivamente, al otro día, el precio de los alimentos costaba lo que el profeta dijo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra. Si Dios lo dijo, no necesita verlo. Créalo. Créalo, confíelo. Confíele su vida a la palabra de Dios. Dice la segunda cosa que le quiero enseñar. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Me dice amén en fe? Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas. ¿Cuántos se acuerdan de Isaac? ¿Verdad? En la historia que leí al principio, Isaac también está en una época de la inmunda. Hay hambre en toda la tierra. Dice, de la misma manera que había hambre en los días de Abraham. O sea que esas hambrunas van y vienen. Son las maneras que Dios tiene de llamarle la atención a los habitantes de la tierra. Todos se movían al gran país. Como ahora que usted dice, estamos en la inmunda, nos vamos a España, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Canadá y la gente va al gran país a solucionar el gran problema. Y Dios le dice a Isaac, yo sé que allá donde estás, están en la inmunda, pero tú no te muevas. Porque él dijo, me voy a Egipto. Es que el papá, cuando hubo hambruna, se fue para España, se salió del país, al gran país. Y Dios le dice a Isaac, no vaya, quédese ahí. Y lo pone a sembrar donde se supone que estaban en la inmunda. Claro, los otros no lo hacen porque todavía estaba seco todo. Pero Dios le dice a Isaac, allí donde estás, no vayas a hacer lo que tu papá hizo. Háceme caso. Allí donde estás, ahí te voy a bendecir. Y usted sabe que Isaac era fruto de una palabra. Usted lo sabe. Rebeca no podía. Y el viejo fue y se arrodilló y dijo, Señor, necesitamos un hijo. Y sale Isaac. O sea, Isaac, cuando su papá le contó, tal vez de chico, se le sentaba en las piernas y le decía, ven, papá, y cuando tú te casaste con mamá, y tú qué, o sea, ¿cómo me tuvieron? ¿En qué luna de miel se fueron a Cancún? ¿Dónde estaban cuando me concibieron? Y tal vez el papá le dijo, no, mi amor, su mamá no podía tener hijos. Y yo fui a Dios y Dios me dio una palabra y me dijo que 2 naciones me iba a dar. Y le habló a su mamá estaba con los dolores allá y le habló a su mamá. Y me habló a mí. Y me dijo que usted era el hijo de la promesa. Y yo tal vez oyendo Isaac la historia de cómo llegó a la vida, tal vez él concluyó y dijo, yo soy hijo de una palabra. O sea, mi mamá no podía. Mis papás no podían tenerme. Y sin embargo Dios soltó una palabra y aquí estoy. Cuando Dios le dijo, no se vaya al gran país, a Egipto, a resolver el problema, él dijo, claro, Dios lo va a hacer, me quedo. Y se quedó con los filisteos. Y usted oyó en la historia que ellos le tuvieron envidia, porque donde el tipo abría, había un pozo. Cuando los demás no encontraban agua, él sí. Y venían y le llenaban de tierra el pozo. Envidiosos han habido todo el tiempo. Venían y le tapaban el pozo. Pero él decía, yo soy hijo de una palabra. Yo no debería estar aquí. Ellos no podían, pero Dios dio un decreto. Y aquí estoy.
¿Cuántos se alegran por lo que estoy diciendo? Dios suelta una palabra hasta 1000 generaciones. Y hoy usted ve que Dios le dice, yo voy a dar estas tierras a tu descendencia. El tipo no tenía hijos. Tal vez ya tenía a Jacob y a Esaú. Dice, yo le voy a dar a tu descendencia estas tierras. No te vayas. Yo sé que tú te quieres ir a Egipto a resolver el problema. Pues yo te voy a dar esa tierra a ti y a tu descendencia. Y usted sabe que hoy día la descendencia de ellos está ahí. Que las naciones le pelean a Israel ese pedazo de tierra. Pero estamos en 2023 y ellos siguen ahí donde Dios dijo que no se fuera a Egipto, que se quedara donde Él lo iba a bendecir. Soltó una palabra y allí donde Isaac sembraba, dice que cosechó 100 por uno. A cada uno 100 más. En un desierto. En el mismo lugar donde están hoy su descendencia, como Él lo dijo. Las naciones los han querido sacar, pero esa tierra les pertenece a ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Estoy en la misma que leí al principio, sí. En Génesis 26, Isaac sembró, porque Dios le dio una palabra. No llovía. Los cananeos no sembraron porque había sequía, pero Dios le dijo, a ti te voy a dar donde los demás no tienen. Isaac sembró cuando nadie lo hacía y cosechó y se enriqueció en gran manera, dice. Se enriqueció en gran manera. Isaac fue más rico que los filisteos. Entienda esa palabra. Los filisteos estaban en la inmunda y el rico era él. Más rico que toda esa nación. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Era el único que hallaba agua donde iba. Leamos otra vez. Y les dijo Isaac, ellos vienen a él, ¿no? Recuerda que ellos están muertos de la envidia diciendo, ¿este qué es lo que tiene? Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. De hecho, le dicen, váyase. Usted se ha hecho más grande que nosotros. Y lo echan. Verso 28. Y ellos respondieron, hemos visto. ¿Qué han visto? Que Jehová está contigo. ¿Y por qué sacan esa conclusión? Porque hay un hombre creyendo una palabra. Hay un hombre tomando una palabra. Y ellos dicen, reconocemos, no sé qué es lo que tienes, no sé qué te echas, pero Dios está contigo. ¿Cómo lo supieron? Porque veían los resultados de un hombre que está creyendo a la palabra. Y por eso van y dicen, venga, hagamos juramento entre los dioses. Lo hemos visto. Él está con usted. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios es poderosa. Crea en ella, párese en ella. La creación donde vivimos está sujeta a la palabra. Él solo obedece a la palabra. Dios sostiene su creación por la palabra. Estamos aquí parados ahora, esta mañana, sostenidos por su palabra. Lo que ve, lo sostiene la palabra. Cielo y tierra pasará, pero no su palabra. Ella es digna de confianza. Crea en ella, sosténgase en ella. Gracias, Señor. 2000 años después, la palabra sigue ahí, no va a pasar. La creación no obedece a lo que hacemos, sino a lo que Dios dice. ¿Cuántos se acuerdan de José? Dios le habla en sueños a los 17 años. Tiene 39 años y se cumple apenas allá. Y yo me imagino al tipo vendido por los hermanos en un pozo y pensando, ese sueño tan raro. Mi papá dijo que se venían a postrar a mí, él, mi mamá y mis 11 hermanos. Y yo estoy aquí. Y luego
en la caravana, montado, amarrado, diciendo, Dios me dio un sueño, 11 manojos de trigos inclinados a mí y yo voy como esclavo. Y luego llega a la casa del Potifar, y acuérdese que la tipa esa, la muchachona, la Magali, bien sabrosona esta, se le presenta allí, muy guapa ella, y él sale corriendo y va a la cárcel difamado por su jefe. Y usted se imagina el tipo en la cárcel diciendo, 11 manojos de trigo inclinados a mí, esto no se parece a nada, estoy más lejos de la casa que nunca. Por lo menos en ese tiempo me matoneaban y me hacían bullying, pero estaba con ellos. Y ahora estoy más lejos que nunca. Usted se lo imagina diciendo, ¿qué palabra es esta? Y usted se acuerda que estuvo unos años en la cárcel, le habló al copero y al panadero y esperaba que ellos, no sé, les dice, acuérdense de mí cuando Dios lo restablezca en su puesto, al que se iba a restablecer, el otro se iba a morir. Pero pasan años también y nadie se acuerda. Y yo me lo imagino pensando en la cárcel, Dios me dio 2 sueños, a falta de uno me dio 2. 11 estrellas con la luna y el sol inclinados a mí, y esto no se parece a eso. Usted necesita no ver, sino creerla. Si salió de la boca de Dios, créala, recíbala. Él lo vio en sueños, tenía una mala relación con los hermanos lo querían matar, ¿verdad? Y cuando lo vendieron decían, vamos a ver ahora qué pasa con sus sueños. Ahí viene el soñador. Y le hacían toda clase de comentarios feos y despectivos. Y usted sabe cómo termina la historia. Las palabras de Dios son tuyas. En Él son sí y en Él amén. No importa cuánto se tarden. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Lo habló a los 17 y a los 39 ellos llegaron a Egipto y le dijeron al jefe y se inclina. Recuerde que no estaban los 11, por lo cual él hace su cosita para hacer que traigan al otro y se cumple literalmente a los 39 años. Dios dice algo y ya está hecho. Aló. Dios dice algo y ya está hecho. Una mañana yo me levanté, había tenido un sueño muy extraño. Veía que mi suegra llegaba a la casa donde estábamos y elogiaba unas matas que yo tenía allá y decía, ¡ay, qué bonitas! Y era una primera escena. Luego yo veía otro escenario donde un muchacho, una mujer y un hombre, estaba yo en la sala y caían al suelo, hacían un estruendo y comenzaban a adorar a Dios. Y luego tenía otro escenario donde veía como a 15 personas recibiendo la unción del Espíritu Santo y siendo libres. Claro, yo me levanté esa mañana, qué misterioso sueño, ¿qué es esto? Dios me habló, yo estoy seguro, tenía la simbología de Dios y me iba a poner a estudiarlo cuando tocó la puerta a alguien y era mi suegra. Y yo me acuerdo que ella no subió a nuestras habitaciones, teníamos una casa de 2 pisos, y se fue al patio y halló las matas aquellas y comenzó a decir, qué lindas matas, tan florecidas, y a elogiarlas. Entonces yo dije, si este se cumplió, se cumplen los otros 2. Entonces me envalentoné, y caramba, hoy va a ser un día grandioso. Ya llegada la tarde, yo siempre iba a visitar a mi hija, pero ese día dije, oh, faltan 2 partes. Señor, ¿dónde debo ir? Guíame. Y yo había, digamos, hablado con una familia. Ella había llegado a Cristo, pero el hijo y el esposo todavía no. Entonces fui llevado
tuve un sentir, vino una imagen a mí de irlos a visitar. Y dije, no voy a visitar a mi hija, me voy para allá. Y cuando llegué allá, empecé a hablar con la mujer, tuvimos un buen tiempo en el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Estaba despidiendo cuando abrí los ojos y había un hombre ahí, era el esposo, y yo sentía que la presencia de Dios descendía. Entonces estuvimos ahí como 15 minutos adorando y luego dije, bueno, en el nombre de Jesús, amén, para finalizar. Pero en vez de terminar, la presencia de Dios volvía a descender. Entonces yo volví a orar porque el Señor estaba allí. Y entonces en el nombre de Jesús, amén, para terminar. Pero volvía y descendía el Señor. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Me acerqué al hombre y le dije, ¿te pasa algo o que no me dejas ir? Me dice, no, es que yo pienso que si usted se va, se lo lleva. Y no quiero que se vaya. Estaba tocadísimo. Entonces, efectivamente, empecé a orar por él y el estruendo, ¡pum!, cae ella, luego, ¡pum!, cae la presencia del Señor. Claro, fue un tiempo maravilloso, con lo cual yo volví a cerrar los ojos y a adorar por lo que estaba pasando. Mientras tenía mis ojos cerrados, ¡pum!, se oyó otra caída. El hijo entró y ¡tum!, antes quiso atravesar por entre los tres para que no interrumpirnos y ¡tan!, ahí cayó. Y los tres se convirtieron al Señor. Tremendo. Pero ya sabía yo que si se cumplieron dos, falta el tercero, porque si Dios lo habló, se cumple. Claro, Señor, yo sé que tengo que ir a cierto lugar. Llévame hasta allá. Efectivamente, habían 20 personas donde llegué. Ya que no adivinan qué pasó. Su gloria estaba allí derramada, preciosa. Cuando Dios lo habló, usted créalo, fluye en él. Dios le va a dar pistas para saber cuándo está operando. David, ¿cuántos se acuerdan de David? El profeta lo unge y le suelta una palabra y le dice, usted va a ser enemigo de los filisteos. Los filisteos van a estar bajo sus pies. Y le profetiza que va a acabar con los enemigos de la nación. Y la cosa no se pone buena. Recuerde que más de 3,000 hombres lo buscan para matarlo, lo que lo obliga a huir y se va a refugiar entre los filisteos. Los enemigos se van a meter allá. Y él está escondido, hasta se hace loco un tiempo por allá. Cuando se muere el rey Saúl, lo mandan a traer otra vez a Israel y empieza su tiempo de oro. Recordemos que habían unos valientes, los valientes de David, inspirados por este hombre. Uno de ellos sabía que Dios había profetizado sobre David, que sería rey de Israel. Y usted sabe que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y Él lo hará. Yo sé que usted ha leído este pasaje, pero yo lo quiero volver a leer. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿No se emociona? Claro, si Dios la habló, Él lo va a hacer. Las cosas que Dios ha dicho sobre este ministerio, quizá usted vea a la izquierda y diga, pastor, esto no se parece, pero Dios lo habló y ha dado unas señales concretas que me han dado a entender que si cumple la primera parte, lo que falta lo hará. Lo que falta lo hará. Como a José, tal vez a usted lo han sacado de muchos lugares, igual que a mí. Pero si Dios lo está moviendo, persevere, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Aló?
Habrán unos cuantos no que se le atraviesan y esos no vienen de Dios. Pero tranquilo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si ya salió de la boca de Dios, todo debe sujetársele a su palabra. Si ya Dios lo pronunció, se tiene que sujetar a su palabra. Si ya salió de la boca de Dios, todo debe sujetársele a su palabra. Persevero entonces porque Él lo dijo, porque Él lo mostró. Un día, los que lo han resistido a usted van a reconocer, como con Isaac, Dios está con usted. Hemos visto, es innegable lo que Dios está haciendo. Hemos visto que Dios está contigo. Isaac, el fruto de la palabra, sabía que si Dios le daba una palabra, se iba a cumplir. Miren este otro loquito. Este es Eleazar. Solo dejo la cita. Él era uno de los valientes de David. Y le tocó defender un espacio, un lugar. Y él, recuerde que David mató solo a un gigante, pero ellos mataron más gigantes que David. Y estaba tan convencido que Dios le había hablado a David que cuando le tocó defender su pedazo, la espada se le quedó en la mano pegada. Y me imagino que él pensaba, Dios le habló a mi pastor y se ha cumplido lo que Dios le ha hablado. Yo voy a fluir bajo esa cobertura. Y se le quedó la espada pegada a la mano. Y Dios le dio gran victoria y gran botín a este hombre. Y yo lo dejo la cita. Él estaba bajo la cobertura de David. Si Dios le habló a mi pastor, entonces él va a cumplir lo que dijo. Dice, no sé si fue Napoleón o quién dijo esto. No le encontré el autor, pero sospecho que fue Napoleón. Un héroe no es un héroe por ser más valiente, sino porque fue 5 minutos más perseverante. ¿Lo recibe? Y yo le invito a creer esta mañana en su palabra. Yo quiero que usted se ponga de pie y va a creer en su palabra. Vamos, póngase de pie. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo creo a tu palabra. Hoy reconozco las cosas que me has hablado. Si Dios le habló en algún momento, va a recordar esas palabras. Quizá lo necesite, quizá no es un buen momento en su vida, pero necesite recordar, Dios me habló, como lo que le pasó a José. Quizá estaba en la cisterna llorando por la traición de sus hermanos y tenía que recordar, Dios me dijo que un día las cosas serían diferentes. Quizá cuando estaba en la cárcel tenía que recordar, lo que se ve está feo, pero Dios me dijo que un día serían diferentes. Quizá estamos en el tiempo de la cárcel o en el tiempo de la cisterna, no lo sé. Pero usted ahora mismo le va a decir, Señor, yo creo en tu palabra, creo en tu promesa. Quizá ahora lo único que tengo es el bullying de mi familia. Quizá lo que tengo ahora es una situación de quebranto a mi alrededor. Pero hoy, Señor, pongo mis ojos en tu palabra, como la nieve, como la lluvia que cae del cielo y no vuelve allá y hace producir y germinar la tierra. Así es tu palabra. Da semilla al que siembra y que da pan al que come. Tu palabra sale de tu boca y no vuelve allí vacía. Hace lo que tú decretaste con ella. Quizás, Señor, en algún momento vino algún profeta, algún hombre de Dios y te soltó una palabra. Y tú estabas ahí quebrantada sabiendo
que era para ti. Y claro, ves ahora alrededor y pareciera que eso no pasó. Quizá tuvo esos tiempos David en la cueva de Adulam, perseguido por Saúl. Quizá pensando, pero si el profeta habló, pero si el hombre de Dios me profetizó, y todo lo que veo es persecución, y estoy escondido. Pero ese es el tiempo de que creas. Si Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. Quizá necesites recordar esos momentos y de elevar como José tal vez tu oración y decir, esto será diferente. Esto será diferente. La situación de mi hermano, la situación de mis padres, esto va a cambiar. Quizá veas el cuadro con tu esposo y digas, caramba, estoy como en la cisterna, decepcionado, decepcionada, mirando a mi alrededor. Pero tú mostraste que esto sería diferente. Y yo le creo a tu palabra. No volverá a mí vacía, dijo el Señor. No volverá vacía. Tu palabra, Señor, hará. Si salió de tu boca, todo se sujeta a tu palabra. Y yo reprendo a los demonios que quieren quizá entorpecerla, quebrantar mi corazón para evitar que yo llegue al puerto que tú destinaste que yo llegara. Hoy reprendo las tinieblas. Y yo te pido, Señor, que envíes tus ángeles para que todo aquello que se decretó sobre mí termine sujeto a tu propósito, a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y yo te creo, Señor, a ti. Yo pongo mis ojos en ti. No voy a mirar lo que se está presentando. No, porque sería decepcionante para mí mirar eso. Hoy pongo mis ojos en tu palabra. Como la nieve, como la lluvia, que cae, riega la tierra, la hace germinar y vuelve a subir. Así es tu palabra. Volverá subiendo en alabanza. Y hoy te doy gracias. Voy a alabarte por aquello por lo que yo he pedido, por lo que he clamado. Voy a adorarte, Señor. Voy a glorificar tu nombre. Si la tierra se sostiene por lo que has dicho, yo me voy a sostener por lo que estás diciendo. Renuncio a mi afán, a mi ansiedad, a mi deseo de querer ver las cosas cambiadas. Pareciera que la realidad contradice la palabra que tú has dado, pero creo en tu palabra. Descanso en ella, en el nombre de Jesús. Doy mi alabanza, mi acción de gracias. Si por la sorpresa del resultado no te doy gracias, te las voy a dar anticipadas, Señor. Gracias, yo te alabo por lo que estás haciendo. Te alabo por lo que vas a hacer. Como el rumor que oyeron los sirios, tal vez no estoy viendo, pero tú estás trabajando, Señor. Gracias. Hoy decreto en fe que voy a descansar. Voy a descansar en tu palabra, en el nombre de Jesús. A mi audiencia que está en internet, un abrazo. Los que están aquí conmigo, vamos a adorar.